Muy bien, esta parte ya la platicamos a grosso modo cuando vimos las consideraciones de la norma internacional para medidas fitosanitarias número 8. Esta es qué información debe de ser analizada para determinar la situación de una plaga en un área de ARP. Recordemos que de la NINF 8 nos determina las categorías de presencia, de ausencia y de transitoriedad de una plaga en cuanto a su ubicación geográfica en un punto de referencia. Vamos a verlas un poquito más calmetas de detalle. Como ya hemos comentado a lo largo de estas charlas, el criterio puede ser tan amplio o tan riguroso como información tengamos, y recordemos que esto debe de estar de acuerdo con el nivel de protección del país. Si nuestro país acepta niveles de riesgo muy amplios, ya lo veremos cuando hablemos de probabilidad, o niveles de riesgo muy estrechos, tenemos que hacer la calificación de las fuentes de información en armonía con esas situaciones. En cuanto a la presencia de una plaga en un área de análisis de riesgo, podemos decir que está presente en todas las partes del área cuando la plaga se encuentra ampliamente distribuida en todo el país, o presente solo en algunas áreas cuando conocemos la distribución del cultivo vegetal objeto de nuestro interés y la plaga únicamente se encuentra en algunas áreas pero en otras no. Aquí puede ser que el país tenga la capacidad para establecer áreas libres, áreas de baja prevalencia o áreas bajo control fitosanitario, en cuyo caso debe aplicar los correspondientes controles para evitar las contaminaciones. Ahí podemos hablar presente solamente en algunas áreas, pero la tengo bajo control oficial, que es la categoría antepenúltima que ponemos aquí en amarillo. Muy bien, continuemos con la secuencia. Presentes excepto en áreas específicas libres de plagas, lo que comentábamos. Puede decir que sí esté presente en todo el país, pero tengo sitios o lugares de producción libres. Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias número 10. No vamos a platicar ampliamente de ella en este curso, sin embargo, ustedes como parte del ejercicio están condicionados a que tienen que hacer una revisión general de las normas. Ya platicaremos un poquito más de eso. Presente en toda el área sembrada con cultivos hospederos. Sí está la plaga presente en todas las áreas de distribución del cultivo hospedante. Y ahí podemos platicar de muchos ejemplos al interior de los países, pero bueno, eso lo vamos a también a dejar como parte de nuestro ejercicio en el foro. Presente solo en algunas áreas sembradas con cultivos hospederos. Puede ser, por ejemplo, en el caso de insectos, que se trate de una plaga polífaga y que esté presente en algunas áreas, pero solamente asociadas a ciertos cultivos, no en todos los cultivos donde tiene potencial de alimentarse. Entonces eso lo tenemos que caracterizar. Presente solo en cultivos protegidos. ¿Qué quiere decir? Que a veces, por las condiciones que imperan para un sistema de producción, por ejemplo, malla sombra, condiciones de invernadero, condiciones protegidas que le den confort a la plaga, ahí va a estar. Por ejemplo, insectos en invernadero. Un ejemplo que es muy interesante para nosotros es que, por ejemplo, el país de Holanda, que es un país exportador de flores de corte, es reconocido internacionalmente, tiene presencia de Thrips palmi en áreas de invernadero. Cuando Thrips palmi es un organismo tropical, que tiene un ámbito de desarrollo entre temperaturas que van de los 22 a los 32, 33 grados centígrados. Entonces, ¿qué está haciendo en un país como Holanda, que es muy austral, muy al norte, y que hay presencia de inviernos verdaderos, de inviernos fríos bajo cero? Bueno, pues este insecto, que es de naturaleza tropical, puede vivir en condiciones de invernadero. Presente estacionalmente, por ejemplo, mosca del Mediterráneo en Europa.
Si ustedes saben, por ejemplo, Ceratitis capitata es una plaga naturalizada en muchos países europeos, particularmente en los que están en la cuenca del Mediterráneo. Pero curiosamente la Unión Europea no establece controles para la movilización de cargamentos libres de mosca del Mediterráneo, porque saben que cuando lleguen en los países mediterráneos se les da tratamiento a los cultivos susceptibles, pero si van en el movimiento, por ejemplo, en un cargamento de naranja que va hacia países del norte de Europa, Noruega, Finlandia, Holanda, norte de Alemania, norte de Francia, etcétera, pues saben que los inviernos fríos van a matar a cualquier posible incursión de mosca del Mediterráneo. Entonces ahí no aplica ningún control. Pero esto para los países tropicales y con ascendencia subtropical como los nuestros, eso no sucede. Presente pero manejada. Quiere decir que es una plaga que en algún momento se convirtió de exótica a naturalizada y que forma parte de el contexto agrícola, del ambiente ecológico caracterizado como agrícola, pero que el productor le da manejo. Entonces ahí podemos hablar de esa categoría. Presente sujeta a control oficial. Vamos a ver otra vez, a recordar un poquito y a ser recurrentes sobre ese concepto de control oficial. Presente en curso de erradicación. Ahí hablamos de otro término que se cruza un poquito con que es transitoria accionable. Ahorita lo vamos a ver. Y presente en escasa prevalencia. Puede ser que sea una plaga que sí está presente, pero que por efectos del manejo fitosanitario que se ejerce sobre el cultivo, permanece durante el proceso de cultivo, pero a niveles económicos de daño muy bajos. Entonces hablamos que su prevalencia es baja. ¿Vale? Muy bien. Depende de qué tan consistente sea nuestro programa de vigilancia fitosanitaria para su detección, caracterización, muestreo y monitoreo en los casos que convenga. Para efectos del análisis de riesgo, los analistas de riesgo, que es lo que mayormente se utiliza en las fuentes de información públicas, son los datos de presencia y ausencia. Únicamente las ONPFs tienen la atribución para indicar de que si tengo la plaga presente, en qué nivel se encuentra con datos sustentados en un programa de vigilancia. Categorías de ausencia. Hay 6 categorías de ausencia. Vamos a ver cada una de ellas. Esto depende de qué tan consistente nuevamente sea nuestro programa de vigilancia. Transitoriedad. Accionable, no accionable, accionable bajo vigilancia, transitoria accionable en curso de erradicación. No estoy haciendo aquí la descripción de estos criterios de ausente y transitorio. Lo vamos a hacer con algunos ejemplos en una siguiente presentación. Mientras tanto, continuamos con esto. Muy bien. El estatus legal. El estatus legal se refiere a la publicación y aplicación de disposiciones legales por parte de la autoridad fitosanitaria del país. Estos pueden consistir en leyes, decretos, reglamentos, prescripciones, procedimientos pertinentes, etc. En México, por ejemplo, en el pasado se llamaban normas oficiales mexicanas, hoy día todavía hay algunas operativas, pero principalmente por darle agilidad, México está trabajando con acuerdos. Ustedes me van a platicar en cada uno de sus países cuáles son los instrumentos legales para reglamentar plagas cuarentenarias. Estos procedimientos incluyen, entre otros, criterios relativos al producto final, procesos y métodos de producción, procedimientos de prueba, inspección, certificación, aprobación, regímenes de cuarentena, incluidas las prescripciones asociadas al transporte de vegetales o a los materiales necesarios para su subsistencia en el curso del transporte, disposiciones relativas a los métodos estadísticos, procedimientos de muestreo y métodos de evaluación de riesgo. Si cada uno de estos instrumentos son reconocidos como oficiales por parte de la autoridad fitosanitaria del país, es así, deben de ser considerados como tales.
Si para un organismo se realizó una ficha de categorización, una ficha técnica, una evaluación de riesgo, un análisis de riesgo en propiedad, se expuso en un acuerdo, en un decreto, en una norma, en una alerta fitosanitaria, el país lo certifica como libre en un proceso de importación o de exportación, etcétera, son documentos con carácter oficial, y si estos son reconocidos por la autoridad fitosanitaria del país, los países o las partes contratantes, los socios importadores, los tenemos que considerar con sus reservas. Aquí hago un asterisco para el caso. Y nuevamente, recordemos esta definición que ya les comentaba, que va a ser parte de nuestro background y nos la tenemos que tatuar en el lóbulo frontal derecho. Plaga cuarentenaria, plaga de importancia económica potencial para el área en peligro, aun cuando la plaga no esté presente, o si está presente no está ampliamente distribuida y se encuentra bajo control oficial. Vamos a platicar un poquito a qué se refiere este control oficial. Cuando la autoridad fitosanitaria del país o sus autoridades coadyuvantes aplican medidas de mitigación para el manejo, control o eventualmente la erradicación en plagas infestadas. Cuando se aplican programas de vigilancia fitosanitarias. Cuando se hace el reconocimiento de áreas libres, áreas de baja prevalencia, áreas bajo control fitosanitaria. Y todas aquellas relacionadas con la aplicación de controles en el movimiento dentro y fuera del área protegida, incluidas las medidas a las importaciones. Todo eso habla de control fitosanitario oficial, cuando la federación, el país, la autoridad fitosanitaria del país aplican recursos económicos para lo que se está listando en esta diapositiva. Como ejemplo, apenas hace cosecita de un mes, se hizo oficial allá por el mes de mayo, más o menos 5, 7, 8 de mayo, la presencia de el avispón gigante asiático en los condados noroeste de Canadá y de Estados Unidos. Particularmente en el estado de Washington llamó mucho la atención la comunicación oficial por parte del estado de Washington de la identificación de ejemplares adultos de Vespa mandarinia, el famoso avispón gigante asiático. A raíz de eso, el OIRSA realizó una caracterización de riesgo y se determinó que Vespa mandarinia, identificada por Smith y descrita en 1852, no es una plaga cuarentenaria reglamentada para ningún país de la región del OIRSA. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que se llegara a generar una incursión o un hallazgo de algún ejemplar de este avispón gigante en algún territorio comprendido al interior de los países del OIRSA, pues el país tendría que poner a disposición los recursos legales necesarios para poder realizar labores de manejo, contención y control y eventualmente erradicación de este organismo. Una forma de redactarlo en una conclusión de una categorización del riesgo de plagas es poner la redacción que es cualificada por las normas internacionales, y un ejemplo es como de acuerdo a lo dispuesto en la norma internacional de medidas fitosanitarias número 8, la determinación de la situación de una plaga en el área de ARP. En este caso se realizó la evaluación para todos los países de la región del OIRSA. Se considera una plaga ausente porque no hay registros de la plaga. Se hizo una búsqueda de información publicada, se hizo la consulta en los expertos curadores de 2 colecciones científicas en México y no se encontraron registros de la plaga. Esto se hizo extensivo por comunicación interna y no hay documentos publicados. Sin embargo, ninguno de los países de la región del OIRSA la incluye en sus listas nacionales de plagas cuarentenarias reglamentadas, por lo cual no cumple con la definición de plaga cuarentenaria establecida en la NIMF 5. Hasta este momento, el avispón gigante asiático tiene categoría de plaga exótica.
así seco. No es una plaga cuarentenaria, ni mucho menos reglamentada por ninguno de los países de la región del OIRSE. Ya que la plaga no está presente y puede potencialmente causar pérdidas económicas y sociales en apiarios, daños a la fauna benéfica y puede desplazar eventualmente especies nativas susceptibles, además de las amenazas al bienestar y a la salud humana. Recuerden que el ámbito de aplicación del acuerdo para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, además de la sanidad vegetal, faculta para la protección de la salud y la vida humanas y la salud de los animales. Entonces este avispón tiene los tres componentes. Puede dañar a cultivos agrícolas, dado que los adultos que no se alimentan pueden dañar frutos jugosos, frutos turgentes para la adquisición de azúcares. Puede ocasionar daños a los apiarios, ahí el impacto a la salud animal, y puede ocasionar picaduras a los humanos. Hasta aquí me quedaré. Muy bien, hablemos ahora del potencial. ¿Qué es el potencial con respecto a la probabilidad? El potencial de riesgo es la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en un futuro. Aquí es importante, en términos de análisis de riesgo, manejar el potencial en función de lo que queremos proteger. Si tenemos un ejemplo, un país que es productor de cítricos y que tiene una alta distribución de cítricos, hablando geográficamente, y tiene una producción fuerte, cualquier plaga exótica que se determine mediante el proceso de análisis de riesgo como cuarentenaria puede generar un impacto. Entonces, el potencial que tiene mi área o mis áreas de producción de cítricos constituyen el patrimonio agrosanitario que hay que proteger. Recordemos que hay muchas plagas que son polífagas o que tienen un amplio rango o ámbito de plantas hospederas. Entonces todo eso lo tenemos que hacer en el ranqueado de las diferentes posibilidades que incluimos dentro de las matrices para hacer la calificación de riesgo a nivel cualitativo. De eso platicamos en otro curso. Aquí únicamente nos vamos a restringir a lo enunciativo, pero debemos de tener una perfecta idea a qué se refiere el potencial. Como parte del proceso de categorización, la norma recomienda hacer la evaluación del potencial de dispersión y el potencial de daño económico. También el potencial de establecimiento, dispersión y potencial de daño económico. ¿Qué características físico-químicas podemos decir tiene mi ambiente para determinar el establecimiento y dispersión de una plaga y qué posible efecto económico puede ocasionar su introducción? Entonces eso debe de ser caracterizado en forma sucinta en la etapa de categorización de riesgo de plagas. Entonces hasta este nivel hemos llegado a la disertación de estas siguientes preguntas. ¿El área de RP tiene condiciones ecológicas o climáticas adecuadas para la plaga? ¿El área de RP tiene especies hospedantes o parientes cercanos, hospedantes alternos o hábitats adecuados para el establecimiento de la plaga? ¿El área de RP tiene vectores o se requieren vectores para la propagación de la plaga? Todo esto es documentado en forma concreta en la parte de categorización de riesgo de plagas. Tenemos aquí otro ejemplo que vamos a tocar rápidamente, dado que va a ser parte de nuestro objeto de estudio a lo largo de estos dos módulos. Trogoderma granarium, también conocido como el gorgojo capra, capa beetle, es un coleóptero de la familia de Herbestidae. Es una importante plaga en productos almacenados y su sola presencia, ya no hablemos de si está vivo o está muerto, puede condicionar la aplicación de disposiciones cuarentenarias muy fuertes, desde el rechazo de una mercancía, el rechazo de un contenedor, el rechazo de un vehículo, la suspensión del requisito fitosanitario de importación, hasta el cierre de la frontera de mercancías de países donde se haya comprobado y se haya aceptado oficialmente que está presente.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta plaga. En lo que es el orden de plagas en artrópodos, Trogoderma granarium ocupa el segundo lugar en cuanto a afectaciones directas e indirectas después de mosca meth, de Ceratitis capitata. Gilela fastidiosa. Seguramente a varios de ustedes les suena las disposiciones legales que interpuso la Unión Europea a la importación de flor cortada, hortalizas, follaje fresco, flores exóticas procedentes de América. Gilela fastidiosa es un taxón originario de América, tiene diferentes subespecies, es una bacteria gram negativa que ocasiona oclusión de los vasos de los haces del gilema, es de forma alargada, sin flagelos, no presenta esporas, mide entre 0.4 y 0.5 micrómetros de diámetro, etc. Bueno, Gilela fastidiosa es una bacteria que es transmitida por vectores de la familia Cicadelidae y que se encuentra presente y ampliamente distribuida en varios países americanos, y cuando estos países americanos desean exportar a la Unión Europea les aplica requisitos fitosanitarios de importación, ya platicaremos de eso, establecimiento de sitios y lugares libres de producción, las cuales tienen que tener diferentes condiciones y que están aprobados en una directiva de la Unión Europea para poder tener acceso a ese mercado. Entonces, nuevamente, plaga cuarentenaria, una plaga de importancia económica potencial para un área previamente definida, o si se encuentra presente no lo está ampliamente y se ejerce sobre ella control oficial. En cuanto al potencial de consecuencias económicas, debemos considerar si hay indicios claros de que la plaga pueda tener un impacto económico o ambiental inaceptable en el área de análisis de riesgo, que sea una plaga conocida en cuanto a su distribución actual o a veces no, que tiene características que sugieran que podría ser dañina para las plantas. Los hospedantes susceptibles están presentes en el área de RP y es probable que sufran daños. Existen las condiciones agroecológicas para que la plaga pueda establecerse y ocasionar daños. Puede haber incremento en cuanto a los costos de manejo y control por parte del productor. Me va a ocasionar daños indirectos durante los procesos de exportación. Habrá países que no aceptarán la importación de mercancías por la producción cosecha de plagas de áreas donde la plaga esté presente. N preguntas se nos pueden ocurrir y aquí el quiz de la situación es que nosotros la debemos de retratar objetivamente en el proceso de análisis de riesgo y buscar información confiable que nos ayude a responderla para determinar el nivel de riesgo adecuado que nos permita o no realizar la importación realizar la recomendación para la importación de esa mercancía. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el pasto gigante, Miscanthus giganteus, que se utiliza en muchas áreas, en varios países, para recuperación de superficies salinas, de suelos que ya han sufrido mucha erosión, que han sufrido grandes niveles de contaminación salina, y se utiliza para recuperación de suelo. Sin embargo, este pasto tiene la particularidad de que tiene un genoma muy arbense, digámoslo así, tiene comportamiento arbense y se considera como una plaga invasora. Entonces, de la documentación que realizamos en algún momento, no se encuentra presente en los países de la región de Loirsa. Hicimos un análisis de riesgo para eso, ya próximamente les comentaremos. Hay plagas potencialmente asociadas. El pasto puede ser vector de hongos o de bacterias y nemátodos también de interés cuarentenario. Tiene un componente importante como maleza, incluso llega hasta la categoría de invasora, y se reproduce muy fácilmente. Recuerden que los pastos se reproducen por estolones y hace falta una pequeña sección de un estolón para poder iniciar un proceso de infestación. Entonces, para el criterio que nos va a dar esta parte de la categorización de plagas,
Aquellos organismos que no tienen características de plaga o que no ocasionan daños económicos documentados en alguna parte del mundo, probablemente no sean plagas. Estos organismos no son plaga, puede ser la conclusión. Estos organismos no ameritan realizar un análisis de riesgo completo, o el ARP se detiene en alguno de sus pasos. Y esto lo vamos a redondear en las conclusiones. Si el organismo tiene las características de una plaga cuarentenaria, el ARP continúa o se requiere de la elaboración de un análisis de riesgo completo. Si el organismo no reúne las características de una plaga cuarentenaria, el proceso de ARP puede parar. Sin embargo, si no existe suficiente información o si la incertidumbre es muy alta, la recomendación es que el ARP continúa y se documenta con la información que se tiene y se establece el nivel de incertidumbre. Hay veces en que es preferible tener algo a no tener nada, pero siempre el analista de riesgo debe de tener un sustento para la recomendación a la alta dirección y que la alta dirección de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria esté en capacidad de tomar decisiones. Ese es el objetivo de nosotros como analistas de riesgo. Entonces, vean, esta plática ha sido un poquito exhaustiva, pero tenemos ahí pendiente un par de ejercicios y les recomiendo por favor que vean su carpeta de ejercicios y espero tener su retroalimentación. Muchas gracias.